Hola mis hermanos, hoy vamos a seguir con nuestra clase de la de la historia de la Biblia. Y todavía estamos estudiando el Antiguo Testamento. Vamos a terminar una sección del Antiguo Testamento y empezar un estudio en el Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, vamos a ver el canon del Antiguo Testamento hoy, hablar de el número de los libros, el orden y la estructura del Antiguo Testamento. La mayoría del debate sobre el Antiguo Testamento o sobre la Biblia en general es entre los que quieren quitar todo lo sobrenatural de la Biblia. Tenemos que afirmar la naturaleza sobrenatural de la Biblia de 4 maneras distintas. El origen divino de la Biblia, la inspiración, los contenidos divinos de la Biblia, lo cual sería como el canon, la preservación del texto o la transmisión, que Dios ha preservado su palabra, y la iluminación divina de la Biblia. Lo sobrenatural se encuentra en el origen del texto, también está llena de la historia de los actos sobrenaturales, y su mensaje también es sobrenatural. Necesitamos una obra sobrenatural para entender la palabra de Dios. Se puede ver esta lucha contra lo sobrenatural en el estudio del canon del Antiguo Testamento también. Y un punto importante es que aunque estamos hablando del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, reconocemos y debemos reconocer que el canon es toda la palabra de Dios, no solamente el Antiguo Testamento. No es como el Antiguo Testamento es otro canon y el Nuevo Testamento es otro canon. Aunque podemos hablar de su desarrollo y su recepción en una manera distinta, no debemos separar las dos ideas. Entonces, ¿qué significa el canon? ¿De dónde viene la canonicidad de un libro? La palabra canon significa regla, viene de la palabra griega que significa regla. Hay muchas definiciones malas de ese concepto teológico. Unos dicen que el canon es la lista de libros reconocidos como sagrados por la iglesia, una lista de libros que la iglesia reconoce como inspirados. Pero esas definiciones no bastan porque no tienen esa idea de la ontología, de la naturaleza del canon. Simplemente hablan de su percepción o su recepción por la iglesia. Podemos seguir la definición de Young, quien dice, lo que determina la canonicidad de un libro, por lo tanto, es el hecho de que el libro sea inspirado por Dios. Por eso, los libros canónicos tienen autoridad y son la única autoridad suprema de la iglesia. Entonces, ¿quién estableció el canon? Es Dios. El canon son los libros que Dios inspiró, los que Dios diseñó para ser la regla permanente para su iglesia. Los libros que no son parte del canon no lo son porque no son esos libros inspirados por Dios, diseñados para ser esa regla permanente en la iglesia. La canonicidad de un libro no depende de la aprobación de la iglesia o de un concilio. Aunque, como vamos a ver, esa es una parte importante de ser la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el efecto de su recepción por la iglesia. Ya que es la palabra de Dios, las ovejas oyen su voz en el canon, pero no tiene su origen en la iglesia. Tiene su origen en Dios, lo cual se manifiesta en la obra que tiene en el individuo y la obra que tiene en la iglesia entera. Si decimos esto en un sentido, estamos revolviendo a nuestro argumento circular. Aunque la canonicidad depende solo de Dios, podemos examinar esos libros y ver algunas características que afirman que son inspirados, como nuestra confesión de fe dice. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de la salvación para el hombre,
y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Entonces aquí se encuentran varios de esos argumentos claves para la canonicidad de los libros de la Biblia, la autoridad de la Biblia. Y con el Espíritu Santo siendo ese testimonio interno una parte clave de eso. La Biblia misma nos da este concepto de un canon. La palabra no se usa hasta después del tiempo de los escritores del Nuevo Testamento para esa idea de esos libros usados en la Biblia. Pero el concepto es inherente en la Biblia misma. La Biblia reconoce que hay unos libros que tienen autoridad sobre nuestra fe y nuestra vida, y solo esos libros directamente de Dios merecen ser metidos en esa categoría de canon. Los mismos libros que los autores reconocen como autoridad, se reconocen como los libros inspirados. R. Vachholz dice que el concepto de canon se encuentra en el Antiguo Testamento mismo. Eso quiere decir que los autores y su comunidad reconocieron que el libro fue la palabra de Dios. Como dice, la sustancia del asunto es que los escritos con la fuerza de la autoridad canónica son basados en un testimonio de testigo presencial, por un número significativo dentro de la comunidad a la aprobación por Dios del autor de escritura. Ese tipo de testimonio es abierto y suficiente. Lo vieron y lo escucharon. Una teofonía asombrosa, una manifestación de la presencia de Dios, etc. Permitieron que nadie pensara que Dios no había hablado. Aquí es donde el razonamiento de canonicidad resida, y se mostrará que el Antiguo Testamento no se mueve de esta posición. La canonicidad se basa en una demostración visual o audible medible, que se puede medir, de la aprobación de Dios de la escritura del autor para sus contemporáneos. Entonces, claramente el texto del Antiguo Testamento reconoce que es la palabra de Dios. Siempre dice la palabra de Jehová, o así dice Jehová. Ese oficio de profeta tiene una autoridad específica para proclamar la autoridad de Dios. También los profetas reconocen el juicio que la gente de Israel recibe es por no obedecer a las palabras de Moisés en el Pentateuco. Es decir, los profetas reconocen la canonicidad del Pentateuco. Por ejemplo, Moisés dice en Deuteronomio 31, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, y que he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos esas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Los libros de las profecías están llenos de evidencia que Dios está hablando. Su trabajo era dar la palabra de Dios. Y ya hemos mencionado que los autores del Nuevo Testamento pensaban que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Pero no citan a varios libros como Josué, Jueces, Ruth, Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Abdías, Nahum, ni Sofonías, Esther, Esdras, Nehemías, ni Crónicas. Esos libros no se citan en el Nuevo Testamento. Pues podemos argumentar que en ese tiempo los profetas menores, entonces lo que estoy diciendo aquí es, no podemos decir, pues los libros del Antiguo Testamento que son canónicos son los que se mencionan en el Nuevo Testamento. No podemos depender tanto de esa afirmación explícita del Nuevo Testamento para dar su autoridad al Antiguo Testamento. Porque en varios libros sí. Tenemos eso con el Pentateuco, con Isaías, con Jeremías, con varios libros, con David, los Salmos, que hablan de ellos. Pero tenemos Josué, Jueces, Ruth, Job, Cantar,
Eclesiastés, Abdías, Nahum, Sofonías, Esther, Esdras, Nehemías y Crónicas que no se mencionan en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Eso significa que esos libros no son canónicos? No. Y podemos argumentar que los profetas menores se veían como un solo libro, entonces eso quita Abdías, Nahum y Sofonías, porque ellos se incluían en el libro de los 12 que Cristo y los apóstoles sabían. También cuando el Nuevo Testamento cita uno de los profetas menores, habla de los profetas, algo que en ese tiempo se llamaba el libro de los 12. Por eso podemos decir que los apóstoles sí reconocían todos los profetas menores como canónicos, aun los 3 que no son citados en el Nuevo Testamento. Pero eso nos deja con 10 libros que no se citen en el Nuevo Testamento. Por eso no puede ser nuestro criterio. Cristo y los apóstoles reconocían la autoridad de todos los mismos libros que encontremos en nuestra Biblia. Entonces no podemos usar el criterio de que el canon del Antiguo Testamento son los libros que se citen en el Nuevo Testamento. Porque eso faltaría 10 libros. Pero podemos ver evidencia de que el canon de Cristo y los apóstoles, aunque no se cita todos los textos, hay evidencia de que ellos tenían el mismo canon que nosotros, el mismo canon de nosotros. Habría sido muy útil si los apóstoles hubieran hecho una lista de los libros canónicos, ¿cierto? Si Pablo o Lucas hubiera hecho una lista, o Cristo había dado una lista de todos los libros, eso hubiera sido muy útil. Pero no la hicieron. Pero antes de este tiempo, había mucho acuerdo sobre los libros canónicos. Hay muchos testigos al canon del Antiguo Testamento de ese tiempo. Y vamos a ver 3 cosas: el número, el orden del canon y la estructura del canon. El número, orden y estructura. En cuanto al número, había muchos testigos al canon del Antiguo Testamento y la mayoría están de acuerdo. ¿Cuántos libros tiene nuestro Antiguo Testamento? En nuestro Antiguo Testamento hay 39 libros. El hecho de un canon significa que hay un número fijo de libros canónicos porque solo son los libros canónicos. Entonces, eso implica un número fijo. El canon indica un número fijo. Porque si no hay un número fijo, entonces cualquier libro puede ser canónico. Cualquier libro puede tener esa autoridad. Josefo, el historiador judío del primer siglo después de Cristo, como un contemporáneo con los apóstoles, reconoce la idea de un canon que tiene autoridad sobre la fe y la vida. Dice también, con respecto a esa pregunta, no tenemos una miríada de libros inconsistentes que contradicen los unos a los otros, sino nuestros libros, los que son creados justamente, son solo 22. Afirma ese número como aceptado universalmente. También en el contexto afirma que ha sido aceptado por muchos años. Pero ¿por qué es tan diferente que en nuestra Biblia? Si nosotros tenemos 39, porque él dice 22. Muchos judíos querían tener el número 22 porque es el mismo número de las letras en el alfabeto hebreo. Según las fuentes citadas en el libro por Roger Beckwith, también dicen que Dios hizo 22 obras en los 6 días de creación y que había 22 generaciones entre Adán y Jacob. Entonces el 22 tenía un simbolismo importante para los judíos. Esos 22 libros contienen todos los libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Son los mismos libros, pero en un orden distinto. Pero para contar 22, tenemos que pensar de los 12 profetas menores como un solo libro. Eso nos quita 11 libros. Nos quita 11 libros de nuestros 39 a tener 28. También 1 y 2 Samuel, Reyes y Crónicas son 3 libros y no 6. Eso nos lleva a 25. También Esdras y Nehemías son un solo libro, a 24.
También Jeremías y Lamentaciones son un libro, 23, y Jueces y Ruth son un libro, 22. Josefo también dice las divisiones de la palabra de Dios. Los 5 libros de la ley, 13 libros de los profetas y 4 que contienen himnos y proverbios. Los 13 profetas se puede deducir probablemente fueron Job, Josué, Jueces con Ruth, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías con Lamentaciones, Ezequiel, los 12, Daniel, Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Los 4 con himnos y proverbios fueron Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Job, aunque en el canon hebreo normal, se encuentra entre los himnos o los salmos, o los escritos, no es una canción en sí como los otros lo son. Ni es un proverbio como los otros lo son, sino es más parecido a la historia de los otros libros, como Josué o Jueces o Génesis. También hay unos que contaban 24 libros. La mayoría de la literatura rabínica está de acuerdo con esta numeración de 24, aunque algunos trataban de decir 22 por la importancia simbólica de ese número. Jerónimo afirma que unos usan ese número de 24, aunque parece dar preferencia al número 22. Y él tenía mucha influencia por los judíos en Belén en su vida, y tenía mucha oportunidad de ver sus prácticas entre los judíos. Orígenes también afirma ese número de 24. Cirilo de Jerusalén dice lo siguiente: aprende cuidadosamente cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles los del Nuevo, y no me leas nada de los apócrifos. Eso es interesante. Pues si conoces lo que los hombres dicen y tienen probado, para que pierdes el tiempo en las cosas dudosas que están en controversia. Lee las divinas escrituras, es decir, los 22 libros del Antiguo Testamento que tradujeron los 72 intérpretes. Entonces, él usa el número 22. También hay un ejemplo de ese número en la Apócrifa. El libro de 2 de Esdras. En ese libro encontramos la leyenda que en el exilio todos los libros de la Biblia se habían perdido. Pero Dios milagrosamente da todos los libros a Esdras, el escriba, para restaurar la Biblia. Pero dice que recibió 94 libros. 70 libros eran solo para los sabios, los especiales, y eran probablemente los libros apócrifos. Pero los 24 eran para el público, para todos. Y eran los libros del Antiguo Testamento. Ese número también es lo que encontramos en el texto masorético y en las Biblias hebreas que nosotros hoy tenemos. La diferencia primaria entre los 24 y los 22 son que separan Jueces y Ruth y Jeremías y Lamentaciones. Esas son las distinciones normales. Jerónimo es la fuente primaria que menciona los dos tipos de numeración en su prefacio a la Vulgata. Nuestro estilo de numeración de 39 libros viene de la Septuaginta. Tal vez la diferencia era por el uso de papiro en vez de cuero, pero esta razón no podían tener rollos tan largos como si fueran de cuero. Tal vez por esa razón encontramos que la Septuaginta divide los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, y también dividen los libros de los profetas menores. Entonces, hay todavía por un tiempo que no era inmediato, porque la Septuaginta ocurrió antes de Cristo, pero el entendimiento de los 22 o 24 libros sigue, incluso con Cirilo de Jerusalén, quien dijo 22 libros de la Septuaginta. Entonces, él todavía entendía la unidad de sus libros. Pero con tiempo y con la traducción de la Vulgata, esos libros se dividieron más claramente, lo cual es la tradición. Entonces, nosotros tenemos la división de la Septuaginta mediada por la Vulgata. Eso nos lleva a una consideración del orden de los libros.
El orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia tiene 4 partes principales en la Biblia española: la ley, los históricos, los libros de sabiduría y los profetas. Ese orden deriva de la versión griega y latina, la Septuaginta y la Vulgata, pero la Biblia hebrea solo tiene 3: el Pentateuco, o la Torá, los profetas, o los Nebim, y los hagiógrafos, o los Ketubim. Había mucho debate sobre ese tema en los primeros siglos de la época cristiana. Había los cristianos que usaban el orden de la Septuaginta y los judíos usaban la forma en los textos hebreos. Aunque había debate entre esos grupos también, como los cristianos, como Jerónimo y otros preferían el orden de los judíos, Jerónimo y Orígenes. Orígenes, que dice que hay 22 libros, pero da un orden como el orden de la Septuaginta. Él como mezcla los dos. El orden que vamos a seguir es el orden de la Biblia hebrea. Los 5 libros de Moisés, en su orden: los profetas, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12, los hagiógrafos, que son Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Juntos y Crónicas. Sin embargo, hay evidencia que se encuentra en el Evangelio que nos ayuda un poco para entender el orden que Cristo utilizaba en Mateo 23, 24 a 26. Ese es algo interesante que Roger Beckwith ha notado en su libro, El Canon del Antiguo Testamento de la Iglesia del Nuevo Testamento. En ese texto, Cristo dice lo siguiente: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús puede estar refiriéndose a uno de 4 Zacarías diferentes. Entonces, en el Antiguo Testamento hay 4 Zacarías. Hay el Zacarías, el autor del libro de Zacarías. Hay él mencionado en Isaías 8:2, quien es el testigo fiel. Hay el Zacarías matado por los celotas en la mitad del templo, justo antes de la destrucción del templo, en como 69. O hay el mártir y profeta que se murió al final del libro de Crónicas. Y unos dicen que también puede ser Juan el Bautista, el padre de Juan el Bautista. Pero me parece mejor decir que es el profeta Zacarías de 2 Crónicas 24, 19 a 22. Porque era profeta y también un sacerdote. Por eso podía estar entre el templo y el altar. También su martirio se recuenta en la Biblia. Y no hay un martirio recontado con referencia a los otros en la Biblia. No hay otro texto que habla del martirio de esos otros Zacarías. Solo el único Zacarías entre esa lista que habla de su martirio en la Biblia es el Zacarías de 2 Crónicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué Cristo dice esto? Parece que Cristo está usando el orden de los libros, terminando con Crónicas, como en el canon judío, empezando con Génesis, lo cual no es muy discutido, pero la terminación, para decir que toda la sangre de todos los profetas recordados en la Biblia va a venir sobre esta generación. Sus padres desde el principio al final estaban en contra del pueblo de Dios, matando a los profetas y luchando contra su verdad. Por esto van a ser juzgados. Entonces, en esa realidad es muy interesante pensar lo que Cristo está haciendo. En su presentación de esa referencia sutil al orden canónico, es como desde el inicio de la revelación de los martirios de los profetas hasta el último mártir mencionado en el Antiguo Testamento, ustedes van a recibir la sangre de ellos sobre esa generación en su condenación.
Entonces, su rechazo de Cristo era meramente como el clímax de su rechazo de todos los profetas anteriores. Pero noten que ese Zacarías en Crónicas no es el último en sentido cronológico, pero sí es el último mencionado en el orden canónico judío, que termina con Crónicas. Entonces, eso es algo interesante, pensar que Cristo quizás está usando eso para hacer un punto. Su argumento dependiendo de ese orden canónico, diciendo desde el inicio hasta el final del canon del Antiguo Testamento, todos los profetas que sus padres mataron, su sangre va a venir sobre esta generación. Esta evidencia parece apoyar el orden tradicional. Según Beckwith, asume que si el primer libro y el final libro fueron fijados, entonces los otros seguían un patrón general. También con esta evidencia que apoya el uso del orden en el texto masorético, podemos ver evidencia para apoyar la división de 3 partes en el Antiguo Testamento. También hay otros órdenes entre esos 3 grupos mencionados antes. Y hay el canon alejandrino, que contiene libros apócrifos. También el canon de la Iglesia Ortodoxa griega tiene un canon con libros apócrifos que vamos a considerar en otra clase. Y por supuesto el canon de la Iglesia Católica Romana tiene la apócrifa también. Y vamos a considerar esos libros en el futuro y su relación con el Antiguo Testamento. Pero ese es un argumento que Beckwith ha hecho a favor del orden, por lo menos los límites, poniendo Crónicas al final y Génesis al principio del canon del Antiguo Testamento. Como hemos hablado en otras clases, el Antiguo Testamento tiene 3 partes primarias: Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Biblia judía se llama Tanakh, lo cual es un acrónimo de los nombres de esas partes. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, TNK. El libro de Sirach o Eclesiástico y el prólogo a la versión griega traducido por su nieto nos da un testigo a esa división antes de Cristo. El prólogo fue escrito antes de 130 antes de Cristo. El nieto Jesús Sirach usa 3 términos para referirse al Antiguo Testamento: la ley y los profetas y los otros. La ley, los profetas y los otros libros de los padres. La ley misma, las profecías y el resto de los libros. Indica una tripartita división, pero sin palabras muy oficiales. Entonces, parece que las primeras 2 divisiones tenían un nombre fijo, un nombre establecido, ley y profetas. Pero la otra parte no tenía un título fijo. Los otros libros de los padres, el resto de los libros. Entonces hay diversidad en cuanto al título de la tercera parte. La primera parte, la ley, siempre ha sido conocido por la ley o la ley de Moisés, aún en la Biblia misma. Este prólogo, escrito en 130 a.C., afirma que esta división se reconocía aún en el tiempo de su abuelo. Entonces, él pone esa distinción aún antes, en el tiempo de su abuelo, unos 70 años antes. El filósofo judío Filón de Alejandría, quien era contemporáneo de Cristo y vivió un poco antes de él, también refiere a esta distinción: la ley y los oráculos dados por inspiración por medio de los profetas y los salmos. También ya hemos mencionado que Josefo menciona esa división junto con Jerónimo y otra literatura rabínica. Entonces, esa realidad es muy interesante, que justo antes de Cristo, en el mismo tiempo de Cristo y justo después, muchos escritores judíos veían una división tripartita del Antiguo Testamento. Y Filón usa el mismo término que Cristo mismo usa: la ley, los profetas y los salmos. Habla de los salmos, la realidad que Cristo usa en Lucas 24. Cuando dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo aparece indicar esa división tripartita.
Parece que había mucha variación en el nombre de la tercera división, pero Filón, un contemporáneo del Señor, usa la misma palabra que Cristo. Tal vez ese nombre se usaba porque era el libro más importante y en el canon de la Biblia hebrea es el primer libro de ese canon. O tal vez Cristo quiere singular este libro por las muchas profecías mesiánicas que contiene. Debido a ese contexto mesiánico en que está hablando, quiere usar salmos porque habla mucho de él. Pero eso no explica por qué Filón lo usa. Entonces quizás es parte de esa costumbre en ese tiempo para hablar de esas tres partes. Esa es la estructura más tradicional, pero y por eso en nuestro estudio hemos seguido eso. Y en nuestro estudio del Antiguo Testamento usaba ese orden. Al principio de cada parte, en último lugar, es importante entender a los libros dudados, los antilegómenos. Los libros antilegómenos o los libros dudados. En los siglos antes de Cristo había algún debate sobre unos libros del Antiguo Testamento. Ezequiel, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, Esther y a cierto nivel Daniel. Unos eruditos vieron unas contradicciones en esos libros. En Ezequiel vieron problemas con el templo y que no fue como el tabernáculo de Moisés. Los límites y las medidas del templo nuevo en Ezequiel no son los mismos que esos prescritos por Moisés. Pero para un lector cuidadoso eso debe llamarnos a su género y su propósito escatológico. En Eclesiastés vieron contradicciones en la doctrina de la resurrección, pero el hecho de que empiece y termine con la ley lo salvó en la tradición. Yo creo que hay más de la resurrección en Eclesiastés que normalmente se cree. También para algunos proverbios tiene unos problemas como 26, 4 a 5, que parece ser una contradicción. Pero eso viene de la naturaleza de un proverbio. Es decir, un proverbio tiene ese contexto casuístico que depende de ciertos casos. Los principios son específicos a casos particulares y no son reglas generales en todos los casos, porque eso sería una contradicción. Entonces, ¿por qué el autor pondría una contradicción justo al lado? Entonces sería una cosa tener una afirmación en capítulo 1 y otro tenerlo en capítulo 26. Pero si es 26, versículo 4 contradice el versículo 5, eso debe llamar nuestra atención, que es más que simplemente un error del autor. Incluso un error no inspirado no haría eso. Pero cuanto más un autor inspirado. Pero es porque un proverbio es limitado a un caso específico a veces, como en este caso. Parte de la sabiduría es entender cuándo reprender al necio y cuándo no reprender al necio. Cantar de los Cantares pareció ser una parábola y su manera de presentar las relaciones sexuales no era muy aceptable a los judíos, pero su interpretación alegórica ayudó. Eso es algo que hemos visto en otras clases sobre la hermenéutica, sobre el rol de la interpretación en la determinación del canon. El uso de una interpretación alegórica ayudó a los judíos a ver el valor del Cantar de los Cantares, en cómo describe la relación entre Dios y su pueblo. Y el libro de Esther fue dudado porque no menciona a Dios explícitamente y crea una fiesta nueva, Purim. Y también parece que entre los reyes de Mar Muerto o entre las comunidades de Qumran no recibían Esther, aunque es un argumento de silencio, ya que no hay manuscritos entre todos los rollos de Mar Muerto de Esther. Entonces, ese es un ejemplo en cómo era dudado, o quizás no usado tanto. Entonces, en todos esos lugares, esos libros, hay debate y hay confusión, y son los libros dudados.
Y aquí debemos recordarnos que el criterio de ser canónico es que sea inspirado, es que sea divino. Esos judíos no hicieron que esos libros fueran canónicos. Fueron canónicos porque Dios los inspiró y es por eso que fueron reconocidos, porque Dios va a asegurar su efecto. Podemos confiar en el texto de la Biblia que tenemos. Ha habido mucho debate sobre cuándo todos los libros fueron aceptados y hay, incluso hoy. Unos eruditos han encontrado evidencia de un concilio de Jamnia, una ciudad en Israel, en que los rabinos, después de la destrucción de Jerusalén, se juntaron para tener un concilio en que ellos formaron el canon. Y es aquí que dicen que los judíos decidieron su canon. Pero no hay evidencia que era un concilio oficial. Y no hay evidencia que trataron de ese tema, de limitar el canon. Y quizás si lo hacían es probablemente que ellos estaban reconociendo algo que ya había sido recibido por muchos años. No están haciendo algo nuevo aquí. Vemos evidencia de libros especiales en Macabeos, en Esdras, el Esdras apócrifo, en Josefo, en Filón, en el prólogo de la versión griega de Sirac. Y tenemos evidencia de esa idea de canon desde el Antiguo Testamento mismo. Entonces muchos dicen que ese es un argumento importante, como vamos a ver en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del canon del Nuevo Testamento, muchos niegan la realidad del canon del Nuevo Testamento porque dicen que el canon de un canon no era una consideración para los cristianos. Pero un contraargumento es que no, ellos tenían ya el canon del Antiguo Testamento. Pero cuando esos eruditos dicen que no, el canon del Antiguo Testamento no fue fundado y no fue discutido hasta 90 después de Cristo, eso busca quitar ese argumento, diciendo nunca tenían ese concepto de un canon ni del Antiguo Testamento. Pero eso es algo completamente en contra de la evidencia. Aunque sea lo que sea, si Jamnia sí tenía evidencia de una lista oficial para ese grupo de los libros canónicos, no era algo nuevo, no era algo completamente nuevo, sino era en una línea, estaban trazando una línea tradicional. Ya había evidencia de libros canónicos, de un canon delimitado. Y eso se ve desde el principio. Y otros libros dudados que no son canónicos, entonces esos son los libros canónicos que fueron dudados. Hay otros libros que son dudados pero no canónicos, como los libros apócrifos. No hay ninguna referencia a un libro apócrifo en el Nuevo Testamento. Hay evidencia de otros libros, pero no son de los libros apócrifos, como Enoch o la asunción de Moisés en Judas, o quizás la asunción de Isaías en Hebreos. Pero esos no son los libros apócrifos, son otra clase, los libros pseudoepígrafas. Pablo se refiere más a los poetas paganos que a los libros apócrifos. Los judíos nunca los veían como canónicos y yo creo que ellos no se ven a sí mismos como canónicos. Como segundo Macabeos, por ejemplo, reconoce que no había revelación, no había profecía en sus días. No tenían un profeta de Dios en su día. No reconocen, no dicen lo mismo, como así dice Jehová, como los libros del Antiguo Testamento. Y vamos a tener dos clases en que hablamos más de los apócrifos. Y nuestra confesión de fe dice que pueden usarse, pero como otros escritos humanos. Y no deben considerarse como de la inspiración divina, ni como parte del canon o regla de la escritura. Entonces, esa realidad es muy importante, que muchos en la historia de la iglesia
han visto esos libros como útiles para historia, para ilustración, para la historia de la hermenéutica, para ilustraciones o una manera didáctica, pero no en una manera autoritativa. José Jerónimo y varios otros hacía esa distinción entre los libros canónicos, que son autoritativos, y los libros apócrifos, que son útiles, pero no deben usarse en la iglesia para establecer doctrinas. Esa distinción llegó a ser muy importante en la Reforma también. Y vamos a hablar más de eso en una clase adelante. Esa discusión quiere apoyar nuestra presuposición que el Antiguo Testamento es la revelación de Dios. Aquí podemos ver la naturaleza divina de la canonicidad de un libro. También podemos ver la fidelidad de Dios a su palabra y a su pueblo, que Él guía a su pueblo a reconocer los libros que Él ha entregado a ellos para su regla. Así podemos confiar en la Biblia que tenemos. Es todo lo que necesitamos y no hay un libro canónico en algún lugar en el mundo que nadie reconoce como canónico. Y todos los libros canónicos, los que son inspirados, los tenemos aquí en nuestras manos, en nuestras Biblias. Entonces, debido a la naturaleza divina, se preservan y llegan a ser reconocidos por Dios y por su pueblo. Y deben ser la regla permanente para la iglesia de su autoridad, doctrina y fe. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase sobre el canon del Antiguo Testamento, habiendo estudiado la historia de su número, su orden y su estructura, esa división tripartita, y con una consideración breve sobre los libros dudados. Gracias, mis hermanos.